Bonito. Amigos, ¿cómo están? Realmente también hay momentos de alegría en esta jornada internacional de encuentro de juristas en la materia penal. Estamos nada menos que con el doctor Jorge Pérez López, que nos va a hablar sobre la obediencia de vida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Un placer estar con ustedes en este evento tan importante, ¿no? Internacional. También. Exactamente, donde se están analizando todas las figuras, las tendencias y sobre todo se está profundizando en aspectos que son vitales para el derecho penal, como el tema que usted va a tocar. Así es. ¿Hasta qué punto se equivocan los funcionarios cuando cumplen órdenes de un superior? ¿O cuáles son los puntos más recurrentes dentro de esa estructura jerárquica? Mire, dentro del ámbito del derecho penal existe un eximente del que vamos a hablar el día de hoy, en este importante evento, Sí. que es la obediencia de vida, también llamada obediencia jerárquica. Creo que el nombre más correcto es obediencia jerárquica. Es cuando una persona recibe una orden de un superior jerárquico, pero dentro del ámbito, digamos, de la actividad pública, porque solamente está limitada la actividad pública. Una orden, por ejemplo, militar, una orden policial o una orden realizada por un funcionario público, de repente por un servidor o por otro funcionario, ¿no? O un tercero. Es delicado. Es tremendamente delicado, pero desde el punto de vista del derecho penal existen circunstancias por las que se podría eximir de responsabilidad penal aquel que obedece una orden. Y sería responsable el que ordena, ¿no? Antes de ir al eximente, por favor, desarrolle, si fuera tan amable, el tema de la obediencia de vida. Okay. Partiendo de un ejemplo, ¿qué le pasa a un funcionario de menor jerarquía que recibe la orden del superior y le dice, hágame de nuevo esta factura? Pero el de arriba dice, si me hace de nuevo esta factura, yo cobro 2 veces al Estado. Esa no es una obediencia de vida, teniendo en consideración que la orden que viene de arriba no es lícita. Entonces, ¿cómo se protege el funcionario? Porque también puede ser, si no le hago caso, me puede despedir. O un procedimiento administrativo de repente por desobediencia. O se puede vengar de mí. Claro, en el caso Castells. ¿Cómo se maneja esa situación? Eso es importante porque, en primer lugar, para que se constituya un eximente de responsabilidad penal, la orden no tiene que ser evidentemente antijurídica. O sea, la persona que recibe la orden puede creer que esa orden podría, digamos, no generar digamos, de manera muy clara la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, en el caso que usted señaló, doctor, en ese caso es clarísimo que hay una obediencia de vida, una obediencia jerárquica que tiene que ser eximida de responsabilidad penal, ¿cierto? ¿No? Pero ¿cómo se prueba? Pero, por ejemplo, claro, se tiene que demostrar... Resulta muy subjetivo. Sí, es subjetivo, pero también se puede objetivizar basando, por ejemplo, en la capacidad que tenía la persona de poder brindar esa orden. Se exige por ley, se exige digamos también en la doctrina, de que esa orden tiene que ser legal. O sea, tiene que haber una competencia también de la persona que ordena a la persona subalterna, que es la que realiza la orden. Y un reglamento. Así es. Un protocolo. Es cierto. ¿Para qué? Para objetivizar. ¿Para qué? Para protocolizar efectivamente esto y para que no sea muy subjetivo y que sea objetivo más bien, ¿cierto? Este señor me ordenó algo que es ilícito y yo lo llegué a hacer porque realmente es superior. ¿Pero eso no es abuso de poder? Muchos podrían decir que también ¿O abuso de autoridad? Abuso de autoridad. La diferencia con el abuso de autoridad se da en que es un delito en el que el sujeto activo, que tiene que ser un funcionario público, ordena, ¿no? O realiza un acto que sea arbitrario, que cause un perjuicio a tercero. Acá no. En el caso de la obediencia debida, obediencia jerárquica, esa orden tiene que ser antijurídica. Bastaría la comisión de cualquier tipo de actividad delictiva para que se confirme. No es necesario que se genere un perjuicio a tercera persona, como sí se exige en el abuso de autoridad. Y en el caso de la corrupción, la obediencia debida, ponen a un presidente de directorio, pero ya ha conversado con otro que ya ha hecho el plan del delito, ¿no? Y bueno, ejecuta la coordinación ilícita y empieza a disponer, empieza a generar varias disposiciones. Claro. ¿Cómo se concilia la obediencia debida o indebida dentro de este contexto? Porque yo recibo una orden de legítima de arriba, pero yo no sé
quién es el hombre de atrás que lo está corrompiendo. Así es. O el que me da la orden es un corrupto, pero encubierto. Doctor. Se cayó la... Doctor. Bueno, Mira, es importante lo que usted A ver. dijo respecto al hombre de atrás. Sí. Porque normalmente la persona... Ya estamos con Roxina. Sí, porque el que ordena normalmente se le imputa una autoría inmediata. O sea, el que ordena sería imputado como un autor mediato. Y la persona que obedece tendría que ser eximido de responsabilidad penal porque se le consideraría un instrumento de esa autoridad inmediata. Es lo que normalmente, digamos, doctrinariamente se acepta. Ahora, para que funcione esta figura de la obediencia jerárquica, la orden tiene que ser evidentemente antijurídica, ese es el límite. O sea, si una persona recibe una orden, por ejemplo, vas a asesinar a alguien, un oficial le ordena a su subalterno, dispara y mata a una persona, los dos van a ser responsables. Porque la orden es evidentemente antijurídica. Todos sabemos que matar a otra persona es delictivo. Entonces, para que no constituya, digamos, una circunstancia que pueda ser generadora de una sanción penal, para que sea un eximente de responsabilidad penal, mejor dicho, en este caso la doctrina acepta que esta figura sea una causal de inculpabilidad. Algunos incluso señalan que esta figura está dentro del ámbito de la culpabilidad, otros señalan que es una causa de justificación. Es un debate interesante. Esto ya es de la teoría del delito. Efectivamente. O sea, la acción típica, antijurídica, donde está la justificación, y el culpable. Y algunos dicen punible. Esto está refiriéndose al filtro 2, lo antijurídico. Antijurídico, una parte de la doctrina señala que es una causa de justificación. Yo particularmente pienso que no, que está basado o tendría que verificar